es viernes 28 de abril. Bienvenidos a esta primera emisión Noticias 7, que tiene un brillo especial porque estamos en fin de semana previo a un feriado. Mis compañeros están listos también para informarles. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Meche, Lautaro? Muy buenos días. Así es, tenemos bastante información, sobre todo la relacionada a seguridad, porque el día de ayer se reunió el Consejo de Seguridad Pública en Carondelet y resolvió algunas cosas, entre ellas que se declara al crimen organizado como terrorismo, o más bien que el terrorismo es declarado amenaza del Estado. Eso es exactamente lo que se declaró el día de ayer, Lauta. Y estuviste ahí precisamente informando de la noche de ayer. Les vamos a contar cómo fue una jornada bastante larga, por cierto, para tener un resultado unánime que permitirá entonces combatir al crimen organizado de otra manera. Pero hablando de ese tema, y si usted se pregunta por qué estoy hoy sentado, generalmente, y si me ayuda producción, siempre estoy al costado izquierdo de Andrea, pues estoy sentado porque nuestra compañera Olga Velasco se encuentra en el Ministerio de Defensa, donde en estos momentos va a iniciar una rueda de prensa justamente sobre el tema del terrorismo. Olga tendrá un contacto directo con nosotros para contarnos los detalles de lo que se diga en esta conferencia, que la va a presidir el ministro de Defensa, Luis Lara. Tendremos toda la información. De hecho, Olga está ahí en pantalla, la estamos viendo. En unos minutos nos conectaremos con ella. Pero en otros temas también, compañeras, el asambleísta Peter Calo ya fue formulado cargos por violación. Tenemos toda la información de este caso también. Por eso los invitamos a que nos sintonicen en el telégrafo.com.es, Pública FM y también a través de nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. El Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, se reunió ayer en Carondelet para resolver por unanimidad de todos sus miembros que el terrorismo es considerado amenaza del Estado. Así es, para ello todas las instituciones que conforman el COSEPE se comprometieron a enfrentar al terrorismo de manera firme y con todas sus capacidades. Además, en las siguientes reuniones del COSEPE ya no serán reservadas. No sé si tenemos el comunicado que hubo el día de ayer en la noche, en donde no fue la única resolución, se dieron más decisiones de ayer en el Consejo de Seguridad. Exactamente, y es que, por cierto, hablando sobre esto que comentas, Andrea, de que ya no sean reservadas, la idea de esta decisión de que pueda ser libre y abierto es para que los ecuatorianos conozcan las medidas y los aspectos que se evaluarán en cada una de las reuniones de esta entidad de seguridad del Estado. Pero también hay una información muy importante que le entregó Wagner Bravo, que es el secretario de Estado y de Seguridad. Él mencionó que hay una recomendación directa al primer mandatario. Escuchemos, por favor, de qué se trata. El Consejo de Seguridad Pública del Estado recomienda al señor Presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo incluso de las armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Muy bien, y como lo habíamos adelantado, Olga Velasco ya se encuentra en el Ministerio de Defensa, en donde se tiene previsto que en pocos minutos inicie una rueda de prensa para dar detalles de cómo actuará el Ejército respecto de esta nueva resolución que ha dado el Consejo de Seguridad Pública. Muy buenos días, Olga. ¿Qué es lo que tienen? Ya inició la rueda de prensa. Estamos viendo al ministro de Defensa a tus espaldas. De la Defensa Nacional. Compañeras, las Fuerzas Armadas han reforzado las operaciones militares de control de armas, vigilancia y patrullaje, con un enfoque de acción en las zonas más conflictivas del territorio nacional, para combatir, erradicar a los grupos criminales y sus aliados que cometen atentados terroristas y masacres, cumpliendo los protocolos y normas del derecho internacional y las disposiciones legales vigentes en el país. Los ecuatorianos pueden estar seguros que en las acciones contra los actos terroristas no vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y profesionalismo de nuestros soldados, pues es hora de capacidad y profesionalismo de nuestros soldados,
Pues es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados. Estas operaciones, las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional, de manera que se cumpla el objetivo de contrarrestar gradualmente la acción del terrorismo. Es importante resaltar que esta tarea para recobrar la paz generará resultados. Para ello es imprescindible un consenso nacional, es decir, la actuación del pueblo ecuatoriano en apoyo a sus Fuerzas Armadas. Ecuatorianos, debemos estar juntos en esta batalla contra el terror, contra la violencia, contra la acción criminal de los grupos armados y el narcotráfico. Juntos lograremos recobrar la paz para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Vamos a combatir al terrorismo con toda la fuerza de la ley. Para cerrar esta intervención, esta exposición, quiero expresar nuestra solidaridad, la solidaridad de las Fuerzas Armadas con la familia del sargento Cristian Lema y con la Armada Nacional. Pueden estar seguros que vamos a ir en contra de estos terroristas. Muchas gracias. Agradecemos. Muy bien, escuchábamos entonces al ministro de Defensa en esta rueda de prensa que ha también pues extendido, más bien invitado a la ciudadanía que se haga un consenso para luchar contra el terrorismo, que ahora, como hemos visto y como ayer el Consejo de Seguridad Pública lo ha resuelto, es considerado como amenaza para el Estado. Vamos a hacer una especie de explicación de cómo fue la jornada de ayer, por cierto. A las 15:30 se reunieron, y muy puntuales, por cierto, todas las instituciones que conforman este COSEPE. Está la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional también, se encuentra el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Gobierno, la cúpula policial, la cúpula militar, también el Consejo, en este caso el consejero de Seguridad, que es Paco Moncayo, por cierto, también el secretario de Seguridad, que es Wagner Bravo. Se reunieron por más de 3 horas aproximadamente, estuvieron a puerta cerrada en el Salón Amarillo de Carondelet. Allí estuvieron analizando cómo se puede enfrentar al crimen organizado con todo el contexto que tenemos de los ataques directos a bases policiales, también a militares, el sicariato y también el tráfico de drogas. Luego de todo esto, entonces, llegaron a cabo que tenían que hacer, como COSEPE, una recomendación directa al presidente para que en este caso emita un decreto en el que haya medidas coercitivas y urgentes contra el terrorismo, que en este caso sería emplear las armas letales. Esta es una recomendación, esto todavía no se ha aplicado. Lo que hay que esperar es que el presidente, con su equipo jurídico, pueda elaborar este decreto ejecutivo, este documento oficial, y una vez que eso se realice y eso se publique en el registro oficial, entra en marcha. Por el momento es una recomendación, porque en redes sociales se ha hablado mucho de esto de las armas letales. Es una propuesta que todavía no se ha aplicado, pero lo cierto es que el COSEPE, al declarar como una amenaza al terrorismo, puede iniciar, las Fuerzas Armadas en este caso, una serie de acciones que ya lo vamos a revisar más adelante porque hay un análisis del tema, y esto es el inicio de una serie de acciones que se vienen a futuro en este corto plazo, y que como ya lo conocemos, serán reuniones públicas para que podamos conocer de qué manera enfrentar a estas bandas que están generando terror y por eso son consideradas terroristas. Muy bien, nosotros más adelante igual vamos a estar conversando con el subsecretario jurídico de la Presidencia, él es Jorge Benavides, precisamente para abordar este tema, qué es lo que implica si es que ya se va a firmar este decreto que ha sido sugerido por el Consejo de Seguridad Pública, y también qué medidas se tomarían desde el día de hoy, porque entiendo que desde hoy entraría en vigencia entonces. Bueno, y tenemos también información sobre el ataque que recibió la Armada Nacional. Del que se refería precisamente el ministro de Defensa. 1 tonelada de droga incautó la Armada en Río Verde, esto en Esmeraldas. Hay 7 detenidos y una lancha incautada. Sin embargo, en la vía Pozorja-Puerto Morro, en Guayas, un grupo armado asesinó a un marino e hirió gravemente a un oficial. La inteligencia relaciona el hecho de sangre con el decomiso de droga. Veamos.
Dentro de las operaciones de inteligencia, la Armada del Ecuador, a través del Comando de Operaciones Navales Norte y el Comando de Guardacostas, lograron detener en las orillas de Río Verde, parroquia rural de Esmeraldas, una lancha que pretendía fugar a mar abierto con decenas de bultos. Además de detener a 7 personas para investigación, todos tripulantes de la lancha, se logró determinar que la carga contenía droga embalada en ladrillos escondidos en 17 grandes sacos, además de 540 galones de combustible que se presume eran para su navegación en alta mar. De forma paralela, se da un hecho de sangre en la vía que conduce de Puerto El Morro a Guayaquil. Un vehículo todoterreno fue interceptado por sujetos fuertemente armados con ametralladoras y fusiles de asalto a bordo de un vehículo color negro, una camioneta. Tras recibir varios disparos, los 2 uniformados de la Marina, murió el sargento Lema Cristian y herido de gravedad el capitán de puerto, un oficial. Aunque no habría relación entre ambos hechos, fuentes de inteligencia naval consideran que las acciones antidelincuenciales y la captura de droga serían la causa de esta acción criminal. Byron Galarza, Noticias 7. Por eso el ministro, como lo decíamos, se refería ya en esta rueda de prensa y daba las condolencias a los familiares de, dijo el nombre, ¿no? Cristian Lema, sí, es del sargento Cristian Lema, que falleció el día de ayer en este ataque armado. Él era operador de equipos electrónicos de la Armada, entonces fue interceptado y pues lastimosamente acribillado por estas bandas. Para también explicar un poco, Pozorja es uno de los puertos más importantes que tiene el Ecuador, es una parroquia rural de Guayaquil, y lo que hacen las bandas es que contaminan los contenedores. Le meten droga porque estos contenedores llegan al exterior, a Estados Unidos, otros van hasta Europa, allí meten la droga y así es que pueden traficar. Y como la Armada, según lo ha dicho en este caso la fuente oficial, ha hecho una serie de operativos para incautar y decomisar droga y también detener a las personas que se dedican a este negocio ilícito, pues una represalia de las que ya hemos observado en ocasiones anteriores, en este caso directamente contra militares, contra miembros de la Armada, contra un marino. Ya conocimos entonces el pronunciamiento del ministro. Y pues ahora con estas nuevas acciones que se está tomando de parte del COSEPE se buscará evitar que sigan sucediendo situaciones similares. Bueno, y miren ustedes que alias Fito podría salir ya de la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil. El juez Diego Poma declaró la extinción de 4 procesos en su contra por robo, delincuencia organizada y porte de armas y lo facultó para beneficiarse de la unificación de penas, un recurso que ya fue solicitado por su defensa. Veamos la nota. José Adolfo Villamar, alias Fito, líder de los Choneros, tiene un amplio historial directivo. En el sistema judicial constan 29 procesos en su contra por delitos como asesinato, delincuencia organizada, asociación ilícita, entre otros. Y en 2011 fue sentenciado a 34 años de cárcel. Sin embargo, podría quedar en libertad. El fallo no detalla que pueda salir en libertad porque cumple otras condenas en la regional de Guayaquil, pero sí lo hace candidato para beneficiarse de la unificación de penas que ya fue solicitada por su defensa. Si alias Fito logra salir de la cárcel, deberá usar grillete electrónico y se le prohibirá la salida del país, pero si no cumple estas condiciones, deberá volver a prisión. Pero, ¿quién es alias Fito? Adolfo Villamar, de 42 años, tomó el mando de los Choneros tras el asesinato en 2020 de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Fito logró fugar de la cárcel de La Roca, pero fue recapturado 2 meses después. Él y los Choneros controlan los pabellones 3, 5, 10 y 12 de la penitenciaría del Litoral y se disputan el territorio de las drogas con los Lobos y los Tiguerones. Además, está involucrado en las masacres penitenciarias que ya dejan 500 reos asesinados. Sin embargo, Fito no sería el único chonero que recibe la prelibertad. En su tiempo, alias Rasquiña salió con este beneficio y en febrero de este año, su colega Junior Roldán también logró salir de la pena. A alias JR se le dispuso el grillete electrónico, pero se lo quitó y ahora está prófugo de la justicia. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, hay que explicar que en caso de que alias Fito salga o logre salir de la cárcel regional donde se encuentra recluido desde el 2012, se convertiría en el segundo cabecilla de los Choneros que regresaría a las calles. Ya lo hizo su socio Junior Roldán, alias JR, el 14 de febrero del 2023. Roldán también cumplió los requisitos para obtener la prelibertad. Incluso la Comisión de Beneficios Penitenciarios del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, presentó 300 documentos favorables en ese entonces para JR.
Pero el 16 de marzo, el número 2 de los choneros fue herido en un atentado y al día siguiente se sacó el grillete electrónico, por lo que ahora es prófugo de la justicia. Ahora, estos dos líderes de los choneros no son los únicos liberados desde el 2019, atención con este dato, porque 6 líderes de las organizaciones criminales como los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killer también recibieron rebajas de sus penas o fueron sobreseídos por los jueces, esto pese a que en la lista de delitos que cometieron se cuentan el asesinato, la asociación ilícita y hasta la delincuencia organizada. En todos estos casos los implicados tenían sentencias en firme y procesos penales. Al ser sobreseídos significa que les dijeron, usted puede salir tranquilamente, libremente, usted ya no tiene ningún cargo ni ninguna pena que cumplir, y eso es lo que ha criticado pues todo el gobierno y también la gente en las calles, de que la justicia permita que estos líderes criminales puedan salir, y esto genera parte de impunidad. No son los únicos que han salido, digamos, estos líderes de bandas criminales. Tenemos otro caso el día de ayer de una creadora de contenido erótico, pero antes de ir a ese tema, queremos hacer un contacto nuevamente con Olga Velasco, que se encuentra en el Ministerio de Defensa, para que nos comente un poco del ambiente que se ha vivido ahí, también de si se dieron más declaraciones del ministro de Defensa, si es que recibió preguntas. Olga, muy buenos días, cuéntanos un poco más. Compañeros, así es, el ministro dio cortas declaraciones, 8 minutos duró su intervención y aceptó 3 preguntas directas de la prensa. Fueron muy escuetas sus respuestas, si bien es importante mencionar que el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo que las Fuerzas Armadas del Ecuador están listas para enfrentar a los enemigos de la paz, a la delincuencia organizada, a lo que se hacía referencia. Decía que a todo acto terrorista actuarán de manera inmediata, que en este caso esta declaratoria les faculta a las Fuerzas Armadas a ya no estar netamente en las fronteras, sino actuar de manera directa en las zonas urbanas, en las ciudades y sobre todo con el apoyo de la Policía Nacional. Explicó que van a poner en práctica toda la capacidad de las Fuerzas Armadas y que no vacilarán en actuar. Esas fueron parte de las declaraciones del ministro Luis Lara. En torno al decreto que se emitiría en las próximas horas por el presidente de la República en torno a las medidas coercitivas, dijo que esperarán a que se materialice para poder pronunciarse al respecto. Y además indicó que se ejecutarán acciones en contra de las personas que son líderes de las delincuencias organizadas, así como de sus bases y de aquellas personas también que son parte de todo este entramado, es decir, a todos quienes encubren también, que todas las investigaciones también irán en contra de todas las organizaciones delictivas y quienes estarían detrás de ellos. Explicó que esta es una tarea en la que van a trabajar conjuntamente, como mencionaba, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Y para finalizar, también mencionó el ministro Luis Lara que será el uso legítimo de la fuerza y si es necesario utilizará el armamento letal. Esas fueron las declaraciones que detalló el ministro Luis Lara luego de que el COSEPE declarara como terrorista a la delincuencia organizada, y como toda amenaza terrorista debe ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado. Por ello es que el Ministerio de Defensa dio estas declaraciones en torno a esta decisión que tomó el COSEPE el día de ayer. Compañeros, no sé si tienen más preguntas ustedes. Muchísimas gracias, nuestra compañera Olga Velasco desde el Ministerio de Defensa con las declaraciones en una rueda de prensa del ministro de Defensa. Bueno, terrorismo, este término hay que aclararlo, Lautaro. Claro, terrorismo es básicamente porque se colocan bombas, porque se atacan, una vez más, bases, unidades policiales, también militares. Hay objetivos militares que en este caso son los uniformados, los oficiales, y se está generando pánico y terror en la población. Es muy diferente a la delincuencia organizada, los actos delictivos que habían en años anteriores, que eran mucho más puntuales. Estos de escala mucho mayor, ya se utilizan armas mucho más grandes, de mayor alcance, explosivos también que pueden generar mayores consecuencias fatales, y por eso es que ya son considerados terroristas, al igual que otro tipo de organizaciones en otros países que producen
pánico y temor muy similar, y por eso es que se utiliza esto. Y para combatir el terrorismo, pues evidentemente las acciones tienen que ser mucho más fuertes y el uso progresivo de la fuerza también tiene que tener una intensidad mayor. Claro, por eso la recomendación por parte del COSEDP, la utilización de las armas letales para enfrentar ese terrorismo. Y que se emita este decreto que aún no entra en vigencia, que tendrá que ser una decisión del presidente Guillermo Lasso. Del presidente de la República. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que estábamos revisando de los jueces, la creadora de contenido erótico, contenido para adultos, Luisa E.P., recibió medidas sustitutivas luego de presentar una revocatoria a la prisión preventiva que pesaba en su contra. Ella estaba acusada de pornografía infantil. La noche de este miércoles 26 de abril, Luisa E., Idris M. y Samuel Che dejaron sus celdas para regresar a sus casas gracias a la medida sustitutiva otorgada por el juez Roberto Calderón. La Fiscalía General del Estado se pronunció en redes sociales con un rechazo a la decisión judicial y que denunciaría al magistrado, pero dicha denuncia aún no llega a la Corte Provincial de Justicia. El Consejo de la Judicatura no puede investigar de oficio ni sancionar de oficio la conducta de un juez por error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo, puesto que se requiere de una declaratoria jurisdiccional previa realizada o que llegue a realizar el juez superior, que en este caso viene a ser la Sala Penal de Corte Provincial. El abogado defensor de los creadores de contenido para adultos habló para un medio digital y dijo que se actuó con el debido proceso y se desvanecieron las pruebas presentadas por la Fiscalía con más de 10.000 imágenes que incluirían contenido sexual con la participación de adolescentes. No existe un solo video del cual hablaba la Policía Nacional, el cual hablaba la Fiscalía, de que era un grupo de personas liderados por Luis Espinosa que se dedicaban a la pandilla. Dentro de los celulares, dentro de todas las experticias que ha ordenado la Fiscalía o ha solicitado, no se ha encontrado hasta el momento un solo video de carácter sexual donde estén involucrados menores. Sin embargo, la Fiscalía en su publicación muestra su preocupación ante dicha decisión del juez, pues la resolución, según la entidad, no cumple las condiciones estipuladas en la ley para que sean modificadas. Sin embargo, es la sala quien deberá examinar, la sala penal, quien deberá examinar la conducta del juzgador, si el juzgador tomó una decisión prematura o no, si fue negligente o no, al sustituir en este momento procesal la medida cautelar de prisión preventiva. Luisa y sus amigos deberán presentarse 3 veces a la semana ante la Fiscalía mientras continúa el proceso legal y no pueden salir del país, mientras que en la Corte de Justicia esperan la denuncia de la Fiscalía contra el juez Calderón, quien ya registra 2 denuncias por infracción grave en 2 importantes casos. ¿Cuál es entonces la polémica en este caso? El Código Orgánico Integral Penal menciona que la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares solo es permitida cuando el delito que se investiga tiene una pena privativa de libertad menor a 5 años. Sin embargo, el delito por el que está siendo investigada la mujer junto a otras 2 personas es sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años, razón por la cual, ya lo veíamos, la Fiscalía General del Estado mostró a través de un comunicado su rechazo a la decisión del juez y señaló que lo denunciará. Siete de la mañana con 23 minutos. Continuamos con más información. El asambleísta Peter Calo, acusado de abuso sexual, quedó en libertad la tarde de este jueves. El legislador no podrá salir del país, no podrá acercarse a la víctima. El Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, Fiscalía y varios asambleístas rechazaron el fallo. Desde tempranas horas de este jueves, en la Corte Nacional de Justicia se resolvió la legalidad de la detención del asambleísta Peter Calo y se formularon cargos en su contra. Según la Fiscalía, el legislador fue detenido en flagrancia por supuestamente haber violado a una mujer de 19 años en un hostal de Quito la tarde del pasado 26 de abril. Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional le concedió medidas sustitutivas. En donde la jueza acaba de dar la libertad a Peter Calo con la medida cautelar de presentación periódica y prohibición de salida del país, para que pueda presentarse en libertad. Es decir, Peter Calo no podrá salir del país, deberá presentarse periódicamente ante la autoridad 2 veces por semana, deberá usar grillete electrónico y sus fondos por $400,000 serán retenidos. Peter Calo no ha realizado ningún acto libidinoso en contra de una persona y eso acaba de ser confirmado por la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión.
Otra entidad en reaccionar fue el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que en un comunicado dijo que se rechaza este acto que vulnera los derechos de la víctima y además que se activen los procesos de investigación de manera urgente. Las reacciones en el legislativo no se hicieron esperar. La bancada del Acuerdo Nacional impulsó una denuncia para que este hecho se investigue en la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Además, desde el mismo Pachacutic, partido de Peter Calo, se arremetió en su contra. Ustedes más que nadie conocen que siempre hemos estado del lado de la defensa de los derechos de las mujeres y así lo vamos a seguir haciendo. El compañero no venía actuando con la bancada, eso también ustedes lo conocen. Sin embargo, también hay legisladores que defienden tajantemente al asambleísta Calo. Le han montado ayer un delito a este señor Peter Calo, que eso es un hombre tranquilo, pero se la montaron. También la CONAIE, cuyo brazo político es Pachacutic, ha señalado que no se debe politizar el caso del asambleísta acusado de violación. Edison Saavedra, Noticias 7. Miren ustedes entonces, Pachacutic, que era el partido con el que Calo llegó a la asamblea, pues dicen que se lo investigue y que en el caso de ser cierto lo que se está acusándole, pues sea separado también en este caso de la asamblea, mientras que socialcristianos como Luis Almeida lo defienden. Pero ¿quién es Peter Calo? ¿Cómo llegó a la asamblea? Bueno, quiero contarles que fue el asambleísta más votado de la provincia de Cotopaxi en el 2021. Él en el Censid, por ejemplo, se muestra que no tiene títulos universitarios, trabajó como gerente general de una constructora en Cotopaxi en el 2010 y además fue el presidente del movimiento indígena de Salcedo, esto también en Cotopaxi. Participó directamente en las protestas de octubre del 2019 cuando las comandó Leonidas Issa. Calo también, por cierto, en su cuenta de Twitter sí se menciona como miembro de Pachacutic, pero este propio partido político desde noviembre del año pasado ya había dicho que él no era más miembro y que se había separado voluntariamente. ¿Por qué decía eso Pachacutic en ese entonces? Porque Calo integró la comisión ad hoc para la destitución de Guadalupe Llori, que también era de Pachacutic, y lo que dijo el partido en este caso fue: Calo no nos representa y no tenemos ningún miembro de nuestra organización dentro de esa comisión legislativa. Desde entonces ya había una separación completamente pública y evidente entre Calo y Pachacutic, así que es lo que conocemos de este asambleísta que mucha gente sí ha reclamado de que deberían haberle dado otras medidas y no las que entabló en este caso la jueza. 7 de la mañana con 30 minutos, es momento de nuestro segmento de entrevistas y ya se encuentra con nosotros Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Buenos días, Andrea. Buenos días, Lautaro. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Muy bien, doctor. Quisiera iniciar preguntándole sobre las resoluciones del día de ayer del Consejo de Seguridad Pública. Hay alrededor de 4 o 5 resoluciones en primera instancia. ¿Qué implica? ¿Se empiezan a ejecutar desde el día de hoy estas resoluciones? ¿Cómo se manejan el tema jurídico? Bueno, es fundamental tener en consideración que el Gobierno Nacional está plenamente consciente de la importancia que suponen los temas de seguridad. En ese sentido, la estrategia planteada a través del COSEPE como máximo organismo establecido en la Constitución y la ley para los temas de seguridad es parte de una estrategia que está implementando el Gobierno Nacional, que se inscribe, por ejemplo, en el proceso de reforma a la Constitución para que sean las Fuerzas Armadas, no solamente cuando se haya decretado un estado de excepción, sino que de manera permanente, obviamente, viendo los casos de excepcionalidad que establece el proyecto de reforma constitucional, contribuyan en tareas de control del orden interno junto a la Policía Nacional. Se inscribe también, por ejemplo, los esfuerzos que se vienen dando en materia de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para que desde el ámbito judicial también poder establecer una estrategia en conjunto para dar una respuesta efectiva dentro del marco normativo para el tema de la inseguridad. Respecto, solo para culminar, de estas resoluciones del Consejo de Seguridad Pública, como le comentaba, entran ya, digamos, en vigencia. Se ha declarado al terrorismo como amenaza del Estado. ¿Qué implicaciones tendría? Bueno, hay algunas implicaciones que incluso suponen después potenciales normativas, es decir, ya reformas que tengan que hacerse incluso en sede legislativa para acoplar incluso lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Lo importante es que hay una respuesta clara enmarcada dentro de la Constitución y la ley, porque el tema de la delincuencia organizada estamos viendo que genera una serie de problemas muy graves y atenta ante bienes jurídicos fundamentales de la comunidad. En ese sentido, las resoluciones como máximo órgano de encargado de la seguridad, donde están algunas entidades públicas,
es una respuesta efectiva dentro de la normativa, que como digo, ya posteriores pasos tendrán que irse implementando incluso con la adopción de algunos cambios normativos en sede legislativa, pero ya es una primera respuesta fundamental. ¿Cuáles cambios, por ejemplo? Cambios que puedan suponer a lo mejor modificaciones dentro de la ley penal, digamos, o sea, hay algunas cosas que en su conjunto, pero obviamente lo que corresponde dentro de la función ejecutiva, implementación vía reglamentaria, decretos ejecutivos que son de competencia del presidente de la República, de manera inmediata se harán las modificaciones correspondientes. Hay muchas dudas todavía sobre esta recomendación que hace el COSEPE al presidente Lasso para que se pueda utilizar las armas letales. No queda claro quién los puede utilizar, las Fuerzas Armadas, la policía. ¿Quién sería en este caso, doctor? Hay un reglamento, incluso un decreto ejecutivo que está próximo a salir justamente sobre el uso progresivo de la fuerza. Hay que tener en consideración que la Asamblea Nacional en años pasados ya aprobó una ley y dentro de eso la potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República para que vía decreto se vaya desagregando todos estos elementos. Ya está prácticamente listo, ya este decreto está haciéndose los análisis correspondientes para que sea publicado. Lo importante de señalar es que todo este tipo de obligaciones normativas que después corresponden al presidente de la República se enmarcarán dentro de la Constitución y la ley. Como digo, serán a pasos posteriores después de la recomendación que usted señala, Lautaro, que precisamente ha realizado el COSEPE al presidente de la República. Y perdón, con este decreto que emita el presidente no tiene que pasar a la Asamblea, es decir, ya entraría en vigencia apenas el presidente diga o cómo funciona eso. No, o sea, lo que le digo, hay temas que tienen que todavía ser canalizados vía reforma legal. Y los temas que sean vía reforma legal, bueno, por iniciativa del presidente de la República, se enviarán a la Asamblea Nacional, habrá el trámite que corresponde y luego otros elementos que significan para que los ciudadanos que nos están escuchando, más sencillo, el desarrollo, digamos, vía reglamento de lo que establecen las disposiciones legales, se lo hará posteriormente vía decreto ejecutivo, que es potestad del presidente de la República. Usted dice que este decreto será respecto al uso progresivo de la fuerza. ¿Qué implicaría? Sí. ¿Qué es lo que se sacaría, digamos, de la normativa que ya existe? No sería sacar de la normativa, sino que sería que las disposiciones que desarrollan en un plano más de aplicación de lo que está en la ley tengan un mayor nivel de concreción. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, incluso la utilización de estas armas que se las va haciendo, incluso hay alguna gradación, digamos, de la utilización dependiendo de las circunstancias y los contextos. Lo importante es que toda la normativa que emite el presidente de la República se circunscribirá y respetará lo que desarrolla la ley, porque un reglamento, un decreto que emita posteriormente el presidente de la República en estos temas de seguridad debe respetar, obviamente, y acordar todo lo que establece esos elementos esenciales en la ley. Pero como les digo, o sea, lo que hay por parte del COSEPE, digamos, son recomendaciones que posteriormente se traducen ya en decisiones políticas, que en algunos casos supondrán reformas a ley, y si es reformas a ley, se enviará a la Asamblea Nacional, y otros temas que sean propios de la competencia directa, vía reglamentos que emite el presidente de la República por medio de decretos, se tomará inmediatamente ya las acciones. Y para entenderlo mejor, entonces, todo este proceso que usted nos comenta y que ustedes como Secretaría Jurídica tienen que elaborar, ¿cuánto tiempo tarda? Porque entonces no sería algo de la noche a la mañana. Es que bueno, todos los cambios nunca son inmediatos, porque incluso cuando la normativa establece ya estas recomendaciones de parte de la Secretaría Jurídica de Presidencia, se asumen los compromisos inmediatamente para ir desarrollando la normativa que corresponda. Obviamente cada una de las entidades, partes de la función ejecutiva responsables del ámbito de la seguridad, una es la competencia del Ministerio de Defensa, otra del Ministerio de Interior, como ustedes bien conocen, de la Secretaría de Seguridad y otras en el ámbito que nos corresponde a nosotros como Secretaría Jurídica para la expedición del marco normativo. En este decreto se declararía a los grupos de crimen organizado como terroristas, ¿y cuándo se firmaría? ¿El día de hoy? Hay la sugerencia, obviamente, la recomendación presentada por parte del COSEPE y se verá ya la viabilidad jurídica para la implementación, como digo, de los cambios en los que requiera, en algunos casos, cambio en la ley, se tramitará vía lo que corresponde a ley y otros elementos que pueden ser desarrollados en decreto ejecutivo. Es decir, que hay que delimitar entonces cuáles son los grupos terroristas, quiénes son los que están cometiendo actos terroristas, todo eso, porque ahorita se parece genérico. Exacto, obviamente. Lo que pasa es que hay un principio básico en el derecho, en el ámbito penal, digamos, que cuando ya se establece la tipificación de conductas de grupos criminales y demás, tiene una reserva de ley. Entonces, todos elementos son importantes porque son los insumos técnicos de un organismo fundamental como es el COSEPE, encargado de la seguridad del Estado. ¿Hoy se firma el decreto, secretario? Sí, eso se está viendo, algunos elementos que puedan ser ya canalizados. Y efectivamente, en lo que corresponde a las competencias exclusivas del presidente de la República. Para la tarde, me imagino, ya tendremos. Probablemente sí, o sea, ahí se está analizando, obviamente, para de la manera más pronta dar respuesta a la ciudadanía respecto a este tema de seguridad que es fundamental. Para cerrar entonces el decreto,
contemplaría no solamente al Ejecutivo, sino a otras instituciones que conforman el Estado? El decreto ejecutivo, como saben, tiene el presidente de la República la facultad, por ejemplo, de reglamentar las leyes. Es lo que se llama la facultad de reglamentación general que tiene la función ejecutiva. Este rato, como le digo, ya hay un proyecto de reglamento a la ley de uso de la violencia, digamos que el uso progresivo de la violencia. A partir de la ley, ya el reglamento está prácticamente listo y se irá nutriendo de otros elementos. Esta resolución y estas recomendaciones que hace el COSEPE serán recogidas por el presidente de la República y luego se verá que aquellas cosas que para su desarrollo requieran alguna reforma legal, enviar a Asamblea Nacional, y aquellos otros temas que tengan que ver con el ámbito de las competencias del presidente de la República, vía reglamentaria, sacar los decretos. Pero lo importante en este momento es tener en consideración que el gobierno está plenamente concientizado de la importancia que supone el tema de la seguridad como un tema prioritario para el país. Doctor, muy bien. Por honor al tiempo, quisiera entonces ahora cambiar de tema, y entiendo que ustedes han seguido muy de cerca lo que se ha desarrollado en la Asamblea Nacional, el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que esperan del informe técnico que se va a realizar dentro de la Comisión de Fiscalización? Es importante lo que usted señala, Andrea, porque ya estamos llegando ya a las fases últimas ya del proceso de enjuiciamiento político. Como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hay un plazo de 10 días para la elaboración de este informe. En principio sería ya hasta el día sábado 6 de mayo. Las comparecencias técnicas como de ex servidores públicos finalmente arrojan que el presidente de la República no tiene ningún tipo de responsabilidad por ese supuesto hecho de peculado, y eso da muestra de lo improcedente de este juicio político, por una sola razón, que incluso en su momento fue debidamente esgrimida por parte de la defensa técnica del presidente de la República, porque las empresas públicas tienen autonomía administrativa, económica y financiera, y los contratos, suscripción y todos esos elementos que se desarrollan en la actividad cotidiana de las empresas públicas es competencia de la empresa pública y del directorio que maneja la empresa pública. El presidente de la República no tiene ninguna participación directa o indirecta sobre esos temas contractuales. Ayer hubo una denuncia, hace 2 días, que planteó una asambleísta, Mireya Pazmiño, una denuncia penal por supuesto peculado. ¿Esto llega a interferir dentro de todo este procedimiento, doctor? No, porque cada uno actúa en el ámbito de sus competencias. La existencia de un potencial hecho delictivo, como es bien sabido, debe ser puesto a consideración de las autoridades correspondientes, que es la Fiscalía General del Estado, que realizará las investigaciones que correspondan. Sí llama la atención lo poco prolijo y la poca responsabilidad que fue llevado a cabo este juicio político por los interpelantes. Un juicio político al presidente de la República es uno de los actos de mayor trascendencia si pensamos dentro de la función de fiscalización de la Asamblea Nacional, que deben marcarse dentro de un debido proceso, siguiendo las causales establecidas en la Constitución y sobre todo teniendo este famoso nexo de causalidad que se lo ha venido discutiendo a lo largo de las comparecencias por más de una semana en el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político, en donde se demostró que no existe ninguna participación ni ninguna responsabilidad del presidente de la República en supuestos hechos de peculado. Es decir, la fuerza del derecho, la razón jurídica nos ampara, y en ese sentido estamos expectantes de lo que arrojará el informe de la Comisión de Fiscalización y Control, que puede recomendar o no el proceso de enjuiciamiento político al Pleno de la Asamblea Nacional. Muy bien, usted lo ha dicho, estas semanas, estos días se ha discutido sobre si la Asamblea debía o no probar que es peculado esta acusación por la que está pues del juicio político. ¿Qué ocurriría si es que este informe técnico recomienda el enjuiciamiento político, se consiguen los votos aún sin haberse comprobado que es peculado? ¿Tal vez ustedes procederían con algún recurso jurídico en ese caso? Bueno, primer tema para los ciudadanos que nos siguen el diálogo. El informe que emita la Comisión de Fiscalización y Control Político no es vinculante. O sea, puede recomendar continuar o no recomendar el tema de que se continúe con el juicio político. Por eso le digo, en el supuesto en que incluso se encuentran los votos para el enjuiciamiento político. Bueno, hay que estar claros en esto, Andrea, que la responsabilidad política es distinta a la responsabilidad penal. O sea, obviamente, y esto se lo ha discutido a lo largo de todas estas semanas de este proceso inaudito e improcedente de juicio político, pero obviamente ya finalmente será si existe la mayoría calificada o no de estos votos establecidos en la Constitución, que serían 92. ¿Qué puede ocurrir? Finalmente, como decimos, tenemos la razón jurídica porque se ha demostrado a lo largo de las comparecencias, pero finalmente también es un tema de votos, y en eso también estamos claros. Y obviamente ese momento también se analizará los escenarios, qué es lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, siempre está, y es una opción, que el presidente puede hacer uso de ella, incluso establecido en la Constitución y la ley, de una potencial disolución de la Asamblea Nacional, que no hay la muerte cruzada, conocida comúnmente, que incluso no hay ninguna norma ni constitucional ni legal
que impida al presidente hacer uso de este facultativo que está en la Constitución, a pesar de que haya iniciado un juicio político. Ahora, ¿consideran ustedes que debería haber algún tipo de reforma para que en el futuro nuevos juicios políticos no puedan llevarse a cabo solamente por una voluntad, quizás política, valga la redundancia, y no demostrando que hay pruebas o causales del delito que se está imputando? Se lo pregunto porque mucha gente en la calle dice, pero si no se comprueba que hubo este peculado, si los asambleístas 92 se ponen de acuerdo, pueden sacar a este presidente o al que venga en el futuro, y puede ser esto algo que no tenga un sustento. Bueno, es clave lo que usted señala, Lautaro, y en línea con lo que nos preguntaba Andrea respecto a qué situación jurídica podría plantearse. Hay que tener en consideración que la propia Corte Constitucional de oficio puede dar seguimiento al cumplimiento de sus dictámenes. En este caso, como es bien sabido, hubo un dictamen de admisibilidad para proceder a juicio político. Y esta fase de seguimiento puede darse ya incluso desde la emisión mismo de este informe que recomienda o no. Y entonces, en ese contexto, hay que ver que la Corte Constitucional observe si incluso dentro de la fase de sustanciación que se dio en la Comisión de Fiscalización y Control Político, se observó las garantías del debido proceso, en donde incluso por eso mismo se trata de pruebas de cargo, de descargo y un montón de comparecencias precisamente para dar cuenta de un nexo causal, de la existencia mismo de una infracción. Entonces ya el medio jurídico sería incluso ya este auto de verificación de cumplimiento, que nace incluso de una potestad dada a la Corte Constitucional, donde se puede determinar si ha habido en efecto o no un respeto al debido proceso. ¿Y el presidente futuro podría tomar acciones legales contra los 4 proponentes de este juicio político? No sé si la figura sería calumnia o algún tipo de figura penal. ¿Eso es posible? Sí, pero bueno, nunca estamos pensando, o sea, como gobierno nacional, este tipo de medidas, digamos, sino que estamos pensando primordialmente en el ámbito de que la Asamblea Nacional y concretamente estos asambleístas interpelantes lleven a cabo esta función de enjuiciamiento político dentro del marco normativo. Y lo que establece la Constitución y la ley, como señalo, es que una vez que se emita ya este dictamen que puede recomendar, o más que dictamen, este informe que recomiende o no a la Asamblea Nacional el enjuiciamiento político del presidente, incluso la Corte Constitucional de oficio puede dar seguimiento para ver si en esta fase de sustanciación, donde se presentaron pruebas de cargo, de descargo, comparecencia, exactamente, y se comprueba ante todo la existencia de este supuesto peculado, que como digo, no existe ningún indicio de responsabilidad o participación del presidente, por una clara razón, que como decíamos, las empresas públicas tienen su propio directorio, tienen su gerente, y ellos actúan con total autonomía administrativa, económica, financiera. Es más, incluso sus recursos no son parte ni del presupuesto general del Estado, como establece la Constitución. Doctor, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en Noticias 7, doctor. Nos queda corto el tiempo para seguir conversando del tema. Conversábamos con Jorge Benavides, él es subsecretario jurídico de la Presidencia. Continuamos con más información. El Banco del BIES tomará contacto directo con afiliados y jubilados a través de correo electrónico para darles a conocer si califican para un crédito hipotecario. En la siguiente nota les damos todos los detalles. Una casa o un departamento, nuevo o usado. Cualquiera de las opciones puede ser cubierta con un crédito hipotecario de hasta $460,000, con plazo de hasta 25 años y una tasa que va desde los 5,99%. Cifras atractivas para la ciudadanía. Buenísimo. Los bancos están con el 15.8. 14, el más barato. Y sería una buena ayuda para el ciudadano que gana poco, a un largo plazo. Esto en el Banco del IES. Los requisitos para aplicar y tener una precalificación es ser afiliado con relación de dependencia, voluntarios y o jubilados. Mínimo 36 aportaciones al IES, de las cuales 13 deben ser consecutivas. Estar al día con sus pagos al IES y al BIES. El Banco del IES busca ampliar su colocación de créditos, por lo que ha iniciado una campaña para informar a sus usuarios si cuentan con los requisitos para obtener este crédito, a lo que la ciudadanía opina que es un buen mecanismo de información. Interesante, porque si no había que hacer muchas filas, mucho trámite para acceder a un crédito. Los canales de información del BIES para la precalificación y solicitud crediticia es a través del portal www.bies.fin.es o al número telefónico 1-800-BIES 243777. Además, los correos de información que están siendo enviados por esta entidad son @bies.fin.es y bies.info.es. Manuela Bedón, Noticias 7.
Presten mucha atención, desde el martes 2 de mayo se abre la plataforma de Cenecit para postular a 20,000 becas que le permitirán continuar su formación de tercer nivel en institutos técnicos y tecnológicos. ¿Cómo lo puede hacer? Se lo contamos a continuación. Esteban Villasís tiene 23 años. Nos cuenta que se le abrió una nueva oportunidad para alcanzar sus sueños cuando consiguió una beca. Hace medio año inició sus estudios de electricidad dual en el Instituto Central Técnico. Como 5 años salido del colegio, yo no sabía qué hacer, estaba desesperado. Mi familia siempre me impulsó que siga adelante, siga estudiando y gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder estudiar. Un caso similar es el de Samir Ceballos, quien estudia emergencias médicas en el Instituto de la Cruz Roja Ecuatoriana, profesión para la que dice tiene vocación desde pequeño. Me abrió una buena oportunidad porque gracias a eso logré estudiar la carrera que siempre quise, la que me gusta y gracias a eso estoy siguiendo mis sueños, que fue siempre estudiar esa carrera. Como ellos, ahora puede beneficiarse del nuevo programa de becas que impulsa la Secretaría de Educación Superior. Se trata de 20,000 becas con 100% de cobertura, que le permitirán continuar sus estudios de tercer nivel en institutos técnicos y tecnológicos. Para este fin, el gobierno destinó una inversión de $12 millones. En un promedio de una carrera tecnológica está entre $5,000 y $6,000. Esa es la cobertura que se da. Que estén cada día más listos para poner su granito de arena a donde vayan y en lo que les guste. Desde el 2 de mayo la Cenecit abrirá su plataforma. Si está interesado en aplicarlo, puede hacer a través de siau.cenecit.gov.es/convocatorias. Tienen que acercarse al instituto, realizar su proceso de admisión en el instituto y una vez que cuenten con la carta de admisión al instituto de su preferencia y a la carrera de su preferencia, pues con esa carta de admisión tienen que postular en línea a través de nuestro portal oficial donde se encuentra el proceso para acceder a la beca. Mecatrónica, desarrollo infantil, acuicultura, gastronomía, diseño de moda son parte de las cientos de carreras que usted podrá escoger para su formación en tercer nivel. En total son 27 institutos técnicos y tecnológicos privados en los que podrá continuar sus estudios superiores en la modalidad presencial y virtual. Olga Velasco, Noticias 7.